Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. A pesar de que el gobernador de Aruba ya firmó el presupuesto 2015, la presidenta del Parlamento indicó que aún este no está listo. 10 años después del caso de Natalee Holloway, aún acapara miradas y portadas de medios de comunicación. Entre escombros encontraron a una bebecita en la avalancha que acabó con la vida de más de 80 personas en Salgar, Colombia. Los animales también tienen ángeles de la guarda. Héroes de la policía salvan la vida de estos seres vivos. A Messi le dieron su tercera estatua de cera en New York. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Después de que el gobernador Fredis Refuñol firmara el presupuesto 2015 de Aruba, la presidenta del Parlamento, Marisol López Tromp, indicó que a pesar de que él ya hubiese firmado, la situación aún no está lista en cuanto al presupuesto. La presidenta del Parlamento, Marisol López Tromp, dio su comentario sobre la reciente firma del gobernador de Aruba, señor Fredis Refuñol, al presupuesto 2015, indicando que aún esta situación no ha finalizado. Ella expresó esto haciendo alusión a la declaración emitida por el ministro Plasterk, en donde resalta que la siguiente fase, debido a que Aruba cerró un protocolo con Holanda, en donde se comprometen a enviar una ley al Parlamento para asegurar la supervisión financiera por parte del CAFT, que es la investigación del presupuesto por la Comisión Financiera. Según la señora López Tromp, una vez que el Parlamento aceptaría una ley de supervisión, esto significa que el CAFT vendrá a verificar el presupuesto que ya pasó en el Parlamento y ver si este cumple realmente con el protocolo que firmó Holanda con Aruba. En este protocolo ella explicó que le dan a Aruba ciertos pasos concretos financieros para sanear la situación financiera y bajar la deuda que tiene Aruba. Después de 10 años, el tema de la desaparición y muerte de Natalee Holloway aún es un tema que circula en medios de comunicación, tanto local como internacional. Recientemente, el Ministerio Público indicó que la última información emitida y relacionada con este caso no cuadra con las pistas y los adelantos en la investigación que sucedió aquel 30 de mayo del 2005. Natalee Holloway nunca pudo haber sido escondida o enterrada en el lugar en donde se indicó que ella fue enterrada. En las últimas semanas y meses, varias publicaciones y artículos de prensa aparecen en medios de comunicación tanto locales como internacionales sobre la desaparición de Natalee Holloway en mayo del 2005. El motivo de estas publicaciones fue principalmente por las declaraciones hechas por un supuesto testigo del caso, el señor Jurin de Jong. El señor de Jong indicó que fue testigo de la desaparición de Holloway el 20 de mayo del 2005, expresando que estuvo en el sitio y vio como Joran van der Sloot enterró el cuerpo de Natalee en un espacio que había en el piso de las escaleras de la Torre Spice Glass de Marriott Hotel en Aruba. Pero el Ministerio Público indicó que en el sitio en donde supuestamente el señor de Jong indica que el cuerpo de Natalee fue escondido, no se ha hecho ningún tipo de remodelación o construcción desde esa fecha, lo que apunta a que la versión del señor de Jong sobre lo que él vio esa noche no puede ser correcta y que su testimonio, considerando lo que él mencionó, no da más pistas para resolver este caso. De nuevo, el Departamento de Higiene empezará con los controles a restaurantes y lugares donde venden comida. Esto con el fin de verificar las normas de higiene y salubridad pública que ofrecen estos establecimientos comerciales. A partir del próximo lunes comenzarán a hacer estos controles alrededor de toda la isla. El Departamento de Salubridad Pública junto a la policía y el DOA llamaron a una conferencia de prensa. Allí ellos anunciaron que vendrán con nuevos controles de higiene. El control comenzará a partir de este lunes 25 de mayo. El proyecto junto a DOA es porque ellos tienen un gran problema con aceites o grasa que está siendo usada en localidades que también venden comida. Ellos controlarán la higiene, la limpieza de las localidades y también su tarjeta de salud que deberá estar en orden.
Este Departamento de Salubridad Pública informó que entrante este lunes comenzarán a realizar diferentes controles a restaurantes y lugares donde venden alimentos y así corroborar que cumplen con los estándares tanto de calidad como de higiene según lo prescribe la ley. Quienes no cumplan con todos los requisitos de higiene y salubridad, como también reglamentación y tarjetas verdes, recibirán multas y serán cerrados. Damos inicio a nuestra ronda internacional. En Salgar, Antioquia, pasan las horas, pero no pasa la tragedia. Los muertos encontrados entre los escombros de la avalancha ya superan los 83. Algunos organismos de socorro temen que la cifra de víctimas mortales supere los 100. Sin embargo, en medio de ese desolador panorama, un bebé de 11 meses se convirtió en el símbolo de la esperanza. En medio de la adversidad, el hallazgo de un bebé de 11 meses logró aliviar la angustia de una dolorida familia que perdió a 14 miembros en esta tragedia. El niño fue rescatado de entre los escombros. Cuando vieron algo que se movió y un llanto, y ahí mismo corrieron y era el bebé que estaba viviendo. Su tía abuela narra con angustia el momento en que vio a su sobrina cuando se la llevaba a la corriente con el niño en brazos. La primera que encontraron fue a Mónica Marcela, la mamá del bebecito que se salvó. Entonces el niño se salvó porque la mamá lo abrazó, pero la corriente del agua los arrojó como 3 cuadras. Y ella se ve que en un momento soltó el niño. El Hospital Infantil San Vicente Fundación, donde fue remitido el menor, entregó un parte médico sobre el estado de salud del menor. Los diagnósticos del niño son politraumatismo, trauma encefalocraneano leve, trauma cerrado de abdomen con hematoma en vaso, hematoma en glándula suprarrenal izquierda, también tiene contusiones pulmonares. El bebé hoy solo tiene a una tía abuela porque sus papás murieron en la tragedia. Dios lo tiene para algo, Dios lo tiene para algo. Se quedó sin mamá, sin papá. Esta familia era oriunda del municipio de Andes y había llegado a Salgar a pasar el puente festivo. Y mucha atención que una aeronave, según las autoridades colombianas, cargada con droga, se estrelló en las últimas horas en aguas del Mar Caribe frente al puerto de Colombia, cerca a Barranquilla. La caída quedó registrada en video. El avión venía desde Venezuela y era perseguido por la Fuerza Aérea Colombiana, que la había detectado y había advertido de su ruta, al parecer, hacia una isla del Caribe. El avión entró a territorio colombiano por La Guajira, siguió a Santa Marta, donde intentó aterrizar en el aeropuerto, luego se dirigió al departamento del Atlántico, pero ya tenía fallas en un motor. Fue allí cuando cayó al mar. Miembros de la Armada llegaron hasta el lugar y aseguraron que encontraron gran cantidad de droga, el cuerpo de un hombre y un pasaporte mexicano. Al ingresar a territorio nacional, toma rumbo hacia Riohacha inicialmente, es interceptado por nuestras aeronaves, las cuales lo siguen, lo detectan, empezamos a hacer el seguimiento y él empieza a hacer maniobras tratando de evadirnos. Inicialmente se dirige hacia Riohacha, posteriormente Santa Marta, y al último que logramos terminar y filmar es como él, no sabemos si fue tratando de evadir nuestros radares o tratando de hacer una maniobra de amarizaje, impacta el mar al frente de las costas de Puerto Colombia, aproximadamente 1 milla. La línea Vida rescató a una niña de 1 año y 3 meses, ya que su propia madre intentó asfixiarla con una sábana frente al padre. El hecho ocurrió en Pedro Brán, en República Dominicana. Paola Ledesma, de Noticias SIN, nos tiene los detalles. En llanto estalló la niña cuando la fiscal Rita Durán cargó con ella para trasladarla a Robert Rick Cabral y luego a Conani. Porque la comunidad de aquí dijeron que la niña había presentado fiebre muy alta de cólera. Los testigos explican que la madre colocaba a la niña de cabeza y la sacudía, además de golpearla constantemente y dejarla sin alimentos por varias horas. El padre dijo, mire, la niña la madre la estaba asfixiando. ¿Es verdad que tú le sacaste una uña a sangre fría a la niña? Eran como las 11 de la noche y la niña estaba sola, dando gritos. Justo en estas condiciones es que vive la familia Frías Ceballos. En esta cama que ustedes ven a mi derecha es que duerme la infante junto a sus 2 padres y en la izquierda su abuela, todos en una misma habitación. Frías Ceballos fue trasladada a la unidad de atención a víctimas de violencia de género en la provincia de Santo Domingo, donde iniciarán un proceso judicial en su contra. Paola Ledesma, Noticias SIN.
Los conductores venezolanos se mostraron sorprendidos por el nuevo anuncio de las autoridades del país venezolano de restringir el paso vehicular al territorio colombiano para frenar el contrabando de combustible. Las autoridades venezolanas anunciaron nuevas medidas para frenar el paso de contrabando de combustible a Colombia. Según el diario El Nacional de Venezuela, los taxistas independientes solo podrán pasar a Colombia 4 veces al mes. Consultamos con los transportadores de la frontera y ellos dicen que la medida los afectaría económicamente. No sabía nada. ¿Y qué opinas si esto lo colocan en funcionamiento? Bueno, la verdad que no es grave para nosotros. ¿Por qué es grave? Porque bueno, el trabajo, nosotros dependemos de esto. La medida, según el anuncio de las autoridades venezolanas, se extenderá a los vehículos particulares con placas venezolanas, quienes podrán ingresar a Colombia 15 veces en un mes. Tremendo porque vivimos de la frontera. Necesitamos estar pasando de aquí para allá y de allá para acá. Algunos conductores dicen que la medida es ilógica porque no todos los que transitan por la frontera son contrabandistas. Se ve mal porque uno necesita por ahí. Yo, por ejemplo, no soy contrabandista, no necesito hacer mi diligencia, más nada. ¿Qué opina de la medida? ¿Se vería afectado? Claro que sí. Me veo afectado porque uno siempre necesita del vecino país. Los conductores serán vigilados a través de lectores colocados en los puntos fronterizos y quien infrinja la disposición, según las autoridades venezolanas, serán sancionados. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, salió en defensa del presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Diosdado Cabello. Esto tras la publicación de un artículo en el Wall Street Journal que asegura que la Fiscalía de los Estados Unidos lo investiga por supuestos nexos con el narcotráfico. Esto fue lo que dijo el mandatario venezolano. Diosdado fue víctima de un ataque brutal de la ultraderecha mediática del eje Bogotá, Madrid, Miami. Está acusando a Diosdado de narcotraficante. Por favor, quien se mete con Diosdado, se mete con nosotros. Quien se mete con Diosdado, se mete conmigo. A partir de esta semana, los sindicalistas en República Dominicana comenzarán una serie de movilizaciones, esto luego de que rompieran el diálogo entre el Comité Nacional de Salarios tras no llegar a un consenso con los empresarios. Tras retirarse de las negociaciones, los sindicalistas convocaron a 2 manifestaciones simultáneas el próximo viernes en las torres empresariales de Santo Domingo y Santiago. Y en la medida que se vayan calentando las acciones, estamos en disposición de llegar hasta las últimas consecuencias para defender la dignidad de los trabajadores. Que están provocando un choque y que se rompa la paz laboral. Los patronos afirman que sí había un consenso entre las partes tras aceptar un 14% que propuso el director del Comité Nacional de Salarios, pero que los sindicalistas exigían que fuera retroactivo a 6 meses. Es operativamente imposible en estas circunstancias donde ya la tesorería está involucrada, es imposible de manejar. No pudimos avanzar más por la intransigencia empresarial y la irresponsabilidad también del sector gubernamental. Los empleadores cedieron en el tema de la reclasificación de las empresas y propusieron que sea discutido luego que se produzca el aumento salarial de este año, pero con la condición de que para el aumento que corresponde al 2017 ya las MIPYMES estén reclasificadas. Andrea Ramos, Noticias SNN. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Semana de concientización sobre la presión alta, un asesino silencioso. El papiamento cumple 12 años de haberse convertido nuestro idioma oficial en Aruba. ¿Por qué la cantante Jennifer López está disgustada con los medios de comunicación? Al regreso les contamos por qué.